Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la Real Escuela Superior de Arte Dramático, a estas 12ª Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos, que además son un congreso, el 5º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos por asistir, a Ana y Alicia por haber empezado con esta aventura de las jornadas, a las que luego se ha ido sumando mucha más gente, con el Grupo de Investigaciones de Feminismos y Estudios de Género de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y en este caso también con la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, el apoyo de la Asociación José Estruch y el Instituto del Teatro de Madrid. Bueno, colaboran otras muchas instituciones, como la Asamblea Transfeminista de la RESAD, Grupo Performa, Grupo Istrio, Centro de Investigaciones El Intentan y, bueno, y muchos más. Espero que sean unas jornadas fructíferas para todos, que disfrutéis y que, bueno, y que de aquí salgan muchos contactos y nuevas jornadas y congresos. Yo lo siento, me tengo que ir a clase, pero vendré a alguna de las ponencias y mesas, que he visto un programa súper interesante. Así que paso la palabra. Pues yo cojo la palabra como representante del grupo de investigación. Muchas gracias a Almudena, es la vicedirectora de la RESAD, que nos ha presentado. Y yo tomo la palabra como representación del grupo de investigación de feminismos y estudios de género de la RESAD. Y quiero empezar agradeciendo vuestra presencia, porque sabemos que habéis hecho un esfuerzo grande por estar aquí, que nos llena de gran alegría y gratitud. En este congreso académico queremos abrir nuestras mentes y explorar el conocimiento de manera inclusiva. Desde un lugar como este, que sobre todo es un espacio para la práctica, queremos celebrar el saber generado más allá de la academia, es decir, generado por mujeres, pueblos originarios y otros colectivos que desde fuera del canon han creado sus propias formas de entender y descubrir el mundo. Por ello, para empezar, nos gustaría compartir la anécdota fundacional que dio origen a nuestro grupo de investigación cuando empezó, siendo una anécdota bastante oscura hace 12 años, pero que queremos reconocer la grieta que supuso, por donde se coló un montón de luz que esperemos que nos ilumine llenos de esperanza en este futuro, ¿no? Se trata de un momento en el que un grupo bastante numeroso de estudiantes de arte dramático fue incapaz de decir una única sola mujer relevante en las artes escénicas. Esa crisis fundacional nos obligó a analizar la definición de relevancia de mujer e incluso de artes escénicas. Por eso este congreso es la conclusión de esos momentos en los que decidimos que realmente teníamos que estudiar las contribuciones de todos esos colectivos que nos ampliaban la perspectiva y nos añadía riqueza a nuestro trabajo y a nuestra investigación. La hermenéutica, en ese sentido, que es el nombre, digamos, de este congreso, es la teoría de interpretar textos. Aquí la idea de textos lo ampliamos al concepto más amplio que se os pueda ocurrir. Es decir, hablamos de textos como tejidos. Y la heurística es la técnica de indagar y descubrir usando métodos no convencionales. Ambos conceptos son claves en este contexto, ya que los enfoques y soluciones aportados por todos esos colectivos de los que hablábamos antes han resuelto problemas de manera diferente. Es esencial, por eso, revisar nuestras perspectivas a la luz de los pensamientos feministas, queer e interseccionales. Eso es lo que esperamos hacer en este congreso y en este encuentro. Como dijo la pensadora feminista Bell Hooks, las teorías feministas es para todos, para todas y para todes. Con esto en mente, les deseamos una feliz experiencia enriquecedora y fructífera. Bienvenidos. Dejo la palabra a José Romera, nuestra alma mater. Él prefiere denominarse la reina madre. Reina madre. Como representación de, ¿cómo es? Director, ¿cómo es? Vitalicio, presidente honorario y vitalicio de la Asociación de Teatro del Siglo XXI. Muy bien, pues ¿esto está funcionando o no? Sí, sí, pero pones en la boca. Sí. Bueno, pues buenos días. Bueno,
de ponerlo en la boca y... Aquí tampoco. Perdón. Bueno, pues, estamos entre amigos y con humor, que es lo más importante. Bueno, pues yo estoy pues muy satisfecho de estar ya en el 5º congreso de la asociación. Yo no soy taurífero ni me gustan los toros, pero sabéis que hay un dicho, no hay quinto malo. Así que esperemos que se cumpla al menos esto en este 5º congreso. Que fijaos, como todo surgió en el año 2013. Estábamos en un congreso internacional que se organizó en Vigo, allí en Galicia, y es importante porque a veces se olvida, ¿no?, a 2 promotores del congreso que fueron muy importantes, Manuel Candelas era, ¿no?, y Mónica Bolanes, ¿no?, organizaron este congreso. Y como siempre, pues en las copas, que es donde mejor, ¿verdad?, se organizan instituciones y se organiza todo, pues yo, ¿por qué no fundamos una asociación de teatro del siglo XXI? Que no había, y que era necesario, puesto que había asociaciones de teatro del siglo de oro, del XVIII, del XIX, del XX, pero del XXI no, y ya sabéis que sobre todo la universidad era muy proclive a dejar al siglo XXI aparte, ¿no? Cosa que no sé si en Italia ocurría lo mismo y en Francia también, ¿no? Y el teatro sobre todo se dejaba a la prensa, que también tiene su lugar y que debe tenerlo, pero es otro ámbito distinto. Y los estudios de investigación pues necesitaban tener un foro donde reunirse, trabajar, iluminar en esa forma o en esa fórmula que nos concita hoy, y sobre todo en la interpretación, la verdad tan importante de lo que significa el teatro. Y de ahí surgió esta asociación, asociación que ha ido teniendo un carácter internacional, no solamente porque todos los que en el mundo investigan sobre el teatro en general del siglo XXI y el teatro en español del siglo XXI, pues han hecho que un congreso se celebre en España, el primero en Vigo, un congreso fuera, el segundo en Estrasburgo, que fue donde fundamos ya oficialmente la asociación, y aquí estamos muchos presentes de aquella tal. El tercero en Valencia, ¿verdad, Anel?, que está por aquí. El cuarto en Po, con Bea. El quinto en Madrid. Y el sexto pues será en el extranjero. Yo no puedo decir nada, pero bueno. Nos miramos fijamente a alguien. Pero bueno, sí, alguien lo organizará, digo yo. De ahí que es un hecho también importante que todas las actas están publicadas, ¿eh? Todas. Y eso es muy, muy significativo, puesto que la palabra se la lleva el viento, ¿no?, y mientras que quedan. Y así que también en este congreso esperamos, ¿verdad?, que también queden reflejados y publicados los elementos de que aquí se exponga. Con lo cual, pues estamos entre amigos. Esto es una asamblea que vamos a tratar del siglo XXI con una modalidad que es la primera vez que se hace, que es la conjunción de un grupo de investigación que lleva ya, esta es la 12ª, sobre un tema muy concreto de feminismo tan importante, y que por cierto, yo recuerdo que en el año 99 hicimos un gran proyecto europeo sobre el teatro y la mujer, ¿eh?, con la Universidad de Toulouse y con la Universidad de Gießen y la UNED, ¿eh? Las 3 actas están publicadas, ¿no?, y hacen que también hay unos grupos de investigación que están muy adheridos a la asociación, ¿no?, y entre ellos el vuestro, y que confluye que este año vuestros temas con el tema genérico del Congreso. Con lo cual, pues daros la bienvenida, desearos un buen trabajo, y que, bueno, que estos 3 días pues nos sean muy útiles y sobre todo muy placenteros. Pues, muchas gracias.
autopresento, soy Ana Contreras, codirectora de este Congreso Jornadas, presidenta de la asociación hasta mañana, pasado mañana. Ha sido un enorme placer, la verdad, pero eso ya lo contaré en la asamblea. Y también soy fundadora y cofundadora del grupo de teatro y feminismos de la RESAT. O sea que, pero como ya se ha hablado de todo, yo estoy aquí en calidad de muchas cosas, pero como ya se ha hablado de todo lo institucional, muy claramente, voy a ir a lo de andar por casa, que es lo que nos encanta de estas jornadas, que sean académicas, y llevamos 12 años haciéndolo, ¿no? 12 años haciendo jornadas académicas, pero también con el tema de los feminismos, que no solo un tema, es una forma de hacer. Y esa forma de hacer es sobre todo una práctica, no solo un tema del que se habla, sino que si no lo tienes encarnado no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso hacemos esta bienvenida de pie, no nos sentamos, no llamamos ilustrísimo señor ni ilustrísima señora a nadie, porque somos todas y todes y todos parte de esta asamblea, como dice, y parte de este mundo y parte de esta práctica. Y por eso me ha encantado que hayáis llegado, que nos encontréis a unas, otros, otros haciendo una cosa u otra, que de repente una comunicante se haya puesto a ayudarnos a repartir las acreditaciones mientras damos unos abrazos a otra gente o traemos un vaso de agua. Entonces, bueno, yo voy a hablar de la parte organizativa del Congreso, lo tendré que ir repitiendo muchas veces porque iréis cambiando, hay otras personas que vendrán después, pero os digo, lo principal, las comidas. Esto es lo más importante, sabemos. Los vales de comidas de las personas que tienen su vale de comida, debéis pedírselo a Domingo Ortega, que está aquí, que es también codirector del Congreso y encargado en este caso de esto tan importante, porque ya sabéis que las abadesas en los conventos también tienen que hacer las labores de la casa. Eso es fundamental. Otra cosa fundamental que sabemos, la cafetería. Si tenéis cualquier necesidad de cualquier cosa, saber algo, pues nos lo preguntáis a Domingo, a Alicia, a mí, Ichia, que está también por ahí, etcétera. Aquí, eso es. La publicación de actas a la que ya se ha aludido. Esto lo repetiré varias veces también. Lo vamos a publicar este año, las contribuciones en Acotaciones, la revista de la RESAT, que sabéis que es una revista indexada de enorme calidad, y además como directora también de la revista, yo aquí voy acumulando cargos, a ver si me voy deshaciendo de alguno. Ya presidencia voy a dejarlo, ¿vale? Ya soy presidenta de mi comunidad de vecinos, que es también otra labor muy importante de la que hay que encargarse. Entonces, vamos a publicarlo en Acotaciones todos los que dé tiempo a publicarse en junio, es decir, que tenéis que enviarlo antes del 3 de marzo, el 3 de marzo va a ser la fecha tope para enviar las contribuciones a Acotaciones, se hará una evaluación por pares y ahí estarán los artículos de las personas de las contribuciones que tengan que estar. No se va a hacer una selección, quiero decir, en función de qué universidad vienes o cuántos años tienes, sino que van a ser pares ciegos que nos lo decidan. Pero las que no se publiquen ahí, o simplemente por tiempo, porque no da tiempo a hacer las revisiones a tiempo, se publicarán en un volumen monográfico que vamos a publicar en la nueva editorial de la RESAT, que es una editorial virtual, o sea, online, de contenido abierto y que también va a llevar una revisión por pares. O sea que va a ser una editorial de referencia próximamente. Así que es también un honor y un placer poder publicar ahí nuestras contribuciones. Y creo que eso es todo. Ya me he extendido más de lo que pensaba. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenides, bienvenidos los que estáis aquí. Y también quiero hacer un saludo, por si lo ven nuestros socios, socias, socies, a todas las personas que no han podido venir. Muchísimas socias, socios me han escrito para decir que no podían venir por estas fechas porque pillan, en muchas universidades del mundo entero, pillan en pleno fin de semestre, inicio de semestre, y a muchas personas les ha sido imposible, lo cual es una lástima. Esperemos que en el próximo Congreso Internacional fuera de España se hagan una fecha en la que podamos ir todas, todes y todos. Así que nada, comenzamos. Buenos días a todas, todes y todos. La verdad es que me siento muy honrada de moderar, de tener la suerte de moderar esta mesa.
y estoy rodeada de especialistas, de creadoras, creadores, de investigadoras, investigadores, que también son amigas y amigos. Entonces no me voy a alargar mucho. Muchísimas gracias por la invitación, por todo, por la organización. Pues a Ana, por supuesto, a las colaboradoras de la RESAD, a los colaboradores. Y entonces, bueno, para no perder más tiempo y dejar la palabra a cada uno de los intervinientes, voy a presentar a Itziar Pascual, que intervendrá la primera, después Eduardo Pérez Rasilla, luego Simone Treja y Ana concluirá la mesa. Y después habrá, por supuesto, una ronda de preguntas. Entonces, Itziar Pascual es dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2019 del Ministerio de Cultura y Premio ASITES España 2022, a votación de los socios de dicha entidad por su apoyo a la dramaturgia para la infancia. Es la única dramaturga que ha logrado ambas distinciones. Sus dos publicaciones más recientes son Mal de Muchas y Ediciones Invasoras, dentro del proyecto Planeta Vulnerable IV, El increíble viaje de William Parry, obra teatral para público familiar en la colección Barco de Vapor de la editorial SM, y Pasar a limpio, cómo mejorar tu texto dramático, con la editorial Fundamentos. En este último compendia algunas de las sugerencias y recomendaciones que ha dado en el proceso de revisión de un texto teatral durante sus 25 años como docente en la RESA. Y por supuesto es miembro del grupo de investigación de teatro y feminismos de la RESA. Entonces, bueno, Itziar, te dejo la palabra, pero yo tengo una pregunta para empezar. Como mujer, yo quisiera saber si te ha costado pues hacerte un hueco en el panorama teatral español e internacional. Y si, por ejemplo, los premios otorgados te han permitido, bueno, tener más relevancia en este panorama. Bueno, buenos días y muchas gracias por la presentación y gracias por estar aquí. Es difícil seguramente encontrar en nuestro sistema teatral una persona que diga mi experiencia, mi práctica ha sido fácil. Creo que seguramente cada persona podría leer su historia como un viaje de dificultad. El dramaturgo José Ramón Fernández, colega, compañero, amigo, recuerda siempre que pertenecemos a la primera generación de dramaturgia que no ha conocido la censura previa. Entre nuestras mayores y nuestros mayores ha existido la censura previa, la autocensura, el boicot, la exclusión y la invisibilidad por razones políticas. Cuando me preguntas, como mujer, mi primera pregunta es ¿qué significa ser mujer? ¿Y qué significa estar en el espacio creativo y político de la dramaturgia? Y por eso entramos en un espacio en el que contestar requiere definir. De lo contrario estaríamos en un contexto de generalización. Me defino como mujer feminista y el adjetivo es la sustancia. Dice Ana de Miguel que feminista no es un adjetivo para vender camisetas, es la esencia misma de las cosas. Defiendo el feminismo como ideología emancipadora, como instrumento de análisis de la realidad social y como recurso esencial que ha permitido el cambio colectivo a través de acciones como la sororidad y el empoderamiento. Para mí, ser creadora feminista significa
estar en el trabajo constante, cotidiano, de la pregunta. ¿Estoy donde estoy porque he elegido ser la mujer feminista que soy? ¿Estoy donde estoy porque me he negado a estar en otros lugares posibles? ¿Estoy donde estoy porque mi práctica está definida, entre otras cosas, por la resistencia, no mía, la de muchas compañeras, la de mucha gente, la resistencia, la tenacidad, la constancia, aderezada afortunadamente por sentido del humor? Creo profundamente en el sentido del humor de las mujeres y en la capacidad que las mujeres tenemos de apoyo mutuo, de resistencia y de colaboración. Así que estoy en áreas donde claramente la invisibilidad o el ninguneo son praxis muy frecuentes. Yo recuerdo que en las artes escénicas la creación para edades tempranas está fuertemente feminizada y es un sector donde todavía los recursos materiales y económicos no son paritarios. Yo estoy cerca de la creación de las artes escénicas, de la danza contemporánea y el movimiento, y vuelvo a decir que es un área fuertemente feminizada con fuertes problemas de invisibilidad. Así que quiero recordar una cita, porque creo que muchas de las cosas que hacemos, y no me quiero alargar, también tienen que ver con las respuestas que damos. Asunción Bernardes Rodal dice que un rasgo de las mujeres creadoras es la supraformación, la supracapacitación y la multitarea. O sea, el concepto creadora Thermomix es algo que está en la praxis contemporánea. Y yo lo veo en mis colegas, en mis compañeras. Entonces, creo que tiene que ver con la persona que soy, la creadora feminista que soy. Y creo también que, recordando una cita de Silencio de Juan Mayorga, la cuestión no es el hueco, sino hacerte un mundo en el hueco. Y esa es mi tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Itziar. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que no voy a resumir lo que has dicho, pero yo creo que hay que subrayar que hay un problema en este mundo, es decir, que el hecho de que haya una jornada internacional de la mujer, claro, es magnífico, porque se celebra a la mujer, pero bueno, también significa que hay un problema, porque no hay una jornada internacional del hombre, en absoluto. No lo digas muy alto, ve algunos que quedarán. Ya. Bueno, sí, podría ser. Pero bueno, o sea que también las jornadas, claro, son para celebrar, pero también para denunciar que hay un problema. Y entonces parece pues bastante dramático, lo podemos decir, que exista este tipo de jornadas, que también podríamos inventar una jornada de las creadoras. Pero bueno, no sé si significa progreso. O sea que bueno, Eduardo, quizás tú puedas reaccionar. Bueno, todo el mundo conoce a Eduardo Pérez Racilla como Itziar. Es profesor titular de Literatura Española en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el máster en Lengua y Literatura Españolas Actuales. Sus líneas principales de investigación son la historia del teatro español contemporáneo, las tendencias del teatro español actual. Ha trabajado muchísimo sobre las dramaturgias femeninas, o sea que es un gran especialista del ámbito. Ha obtenido el premio Palma de Teatro de Alicante y el premio Leandro Fernández de Moratín para ensayos teatrales. Es miembro del Consejo de Redacción y del Comité Científico de varias revistas y editoriales españolas e internacionales. Trabaja, por supuesto, en el proyecto de investigación Performa. Y muchísimas otras cosas, y le voy a dejar la palabra para que nos diga un poco cómo ve el panorama de la creación femenina.
Muchas gracias, Bea. Muchas gracias a quienes estáis aquí presentes. Y muchas gracias a Ana por invitarme a participar en esta mesa redonda. Y para mí es un honor por muchas razones. No quiero extenderme demasiado. Sé que quien dice eso suele ser quien se extiende, pero voy a tratar de moderarme. Pero sí quiero decir esto. Quiero agradecer el impulso que Ana y Alicia han dado a estas ya 12ª jornadas. Quiero agradecer también a José Romera el impulso a este ya 5º Congreso de la Asociación Internacional Siglo XXI y a esta convergencia en este tema que me parece fascinante. Tanto José Romera desde el SELICENAT como la asociación, como Ana y Alicia desde estas jornadas han generado bibliografía, han generado discursos, etc. No voy a extenderme demasiado en ello, pero sí quiero ponerlo de relieve. Y luego querría también poner de relieve una circunstancia, una doble circunstancia personal, y es la compañía de la que gozo en esta mesa, y el verbo gozar de una manera muy consciente, por estos colegas con quienes me une una gran amistad y además les profeso admiración y respeto. Y también por estar de nuevo en la ARSAT, que durante bastante tiempo fue mi casa y en gran medida sigue siendo. Tomaría como punto de partida para las... Voy a hacer dos reflexiones, una muy breve y otra un poquito más extensa, que es también un germen de algo que habría que desarrollar muchísimos más matices, ¿no? Alicia hablaba de esa anécdota fundacional negativa de estas jornadas, y es que preguntados, entiendo, no sé, gentes de la escuela, alumnos, no sé, quizás también profesores, por nombres relevantes de la creación femenina, no fueron capaces de aportar entre todos un solo nombre, lo cual es desolador. Y yo no quiero ponerme como ejemplo, al contrario, quiero poner el ejemplo como reflejo de algo que está pasando, quizás también como consecuencia de todas estas acciones a las que nos venimos refiriendo. Recientemente me han pedido que escribiera un artículo, una panorámica de la dramaturgia española del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI. Y antes de las jornadas cogí mi propio artículo, que no ha sido publicado todavía, de manera que podéis coger los datos que doy, se publicará en la ADE, en el número 200, y dije, bueno, voy a ver cuántas dramaturgas y cuántos dramaturgos incluyo en la lista. A ver. Hice un recuento, puedo saltar nombre arriba, número abajo, ¿no? Pero salían 25 dramaturgos, 35 dramaturgas. Me dio una gran alegría, máxime cuando, y es la segunda consideración que voy a hacer ahora y lo ha puesto de relieve Itziar, la creación femenina ante invisibilidades, ninguneos, dificultades, iba a decir se refugió, se hizo fuerte en territorios quizás ajenos o distantes o marginales a lo que podríamos llamar la dramaturgia convencional, el ámbito de la danza, el ámbito de la expresión corporal y el ámbito de formas de teatralidad no supeditadas estrictamente a un texto literario dramático al uso. Es decir, si aún así en un conteo, en un panorama, surgen 35 dramaturgas frente a 25 dramaturgos, más o menos, significa que las cosas o están cambiando, o al menos hay muchas creadoras que estarían exigiendo que las cosas fueran cambiando. Primera consideración. Segunda, ¿por qué he de ser mujer repetida de Eva, escudriñada en toda mi triste anatomía, sin un gesto que niegue los rituales muestrarios? Son 3 versos de un poema que lleva por título Un mundo concluso, de la poeta española nunca suficientemente valorada, a mi modesto entender, Ángela Figuera, nacida en el año 1902 y muerta en 1984, una de las grandes poetas españolas contemporáneas, aunque con frecuencia ocupe un lugar secundario en libros y antologías. Y las ideas que Ángela Figuera expone en estos versos me motivaban a varias reflexiones que creo que pueden ser útiles
en el territorio de la investigación sobre la creación escénica femenina contemporánea. No repetir un modelo, no ajustarse o no supeditarse a un modelo. Devolver la mirada, invertir la mirada, problematizar la mirada, no dar por buena la mirada dominante. Realizar un gesto que niegue los rituales muestrarios y la reivindicación de lo inconcluso, el título del poema. Una de las líneas que proponía el Congreso, que ha sido además recordada en la presentación, era la heurística, entendida como técnica de la indagación y del descubrimiento, cito la definición de la Academia que recoge la convocatoria del Congreso de las Jornadas, mediante medios no rigurosos, entendiendo, añado yo, por no rigurosos, no sujetos a una norma o al discurso dominante, al canon dominante. A partir de todo esto propondría unas, ya digo, breves reflexiones, cada una de ellas entiendo que nos llevaría muy, muy lejos, sobre posibilidades o líneas para un trabajo de investigación sobre la creación escénica contemporánea, aplicada, ya digo, en este caso en gran medida, a creadoras que no trabajan solo o dominantemente con el texto, salvo alguna excepción que pondré, pero la mayoría trabajan en otros territorios donde hay texto, pero no se sujeta al canon también del texto literario dramático al uso, muy estimable, por otro lado, no quiero cuestionar ese texto. No repetir el modelo, es decir, conculcar, o en la terminología de Giorgio Agamben, profanar ese modelo dominante. Yo aquí vería algunos aspectos que merecen ser tenidos en cuenta. Sé que en algunas de las ponencias o de las comunicaciones se va a hablar sobre ello, de manera que lo anuncio, ya se abundará suficientemente en la materia, nunca es suficiente, se abundará en la materia. La noción de la corporalidad, de la fisicidad, frente a lo discursivo, frente a lo verbal, que suele ser siempre más establecido, más canónico, frente a lo ideal, lo platónico, lo apolíneo. Se ha hecho ya tantas veces que lo personal es político, o se ha recurrido a esta expresión poner el cuerpo, ¿no?, que maneja José Antonio Sánchez, que maneja la filósofa y activista Marina Garcés. Poner el cuerpo. Yo creo que poner el cuerpo ha sido una de las notas dominantes de muchas de las más estimables creadoras españolas de los últimos 30, 40 años aproximadamente. Ese poner el cuerpo. Luego trataré de ver o de decir algo acerca de qué pueda significarse poner el cuerpo. Pienso en ejemplos tan evidentes como Angélica Lidl, La Ribot, Nuria Sotelo, también creadoras más jóvenes, por supuesto Elena Córdoba, que también conoce Beatriz Botín, que es una gran especialista en Elena Córdoba, Luz Arcas, ya una generación más joven, gente como María Escobar, también una generación un poco más joven, Janet Novas, Ana Vallés, Sara Molina, etc. O incluso en el ámbito de lo textual, otra dramaturga que también ha surgido de esta casa, Lola Blasco, pasemos de Los hijos de las nubes. La exposición, el riesgo, el desafío que supone poner el cuerpo. Y, digamos, su reverso, que es su complementario, la mostración de la vulnerabilidad, la fisiología, la enfermedad, la animalidad, el embarazo, la muerte. Esos procesos, más que procesos, esas condiciones profundamente humanas han sido puestas de relieve con muchísima más insistencia, incidencia, consistencia, a mi modo de ver, por la creación femenina que por la creación masculina, con mucha más desinhibición, en lo que supone ese no repetir el modelo. Esa noción de la animalidad, pienso en Elena Córdoba, pienso en Luz Arcas, en un trabajo como Caspar, que nos lleva también a la reflexión sobre el lenguaje o sobre el silencio, se hablaba antes, sobre la muerte, también hablaremos un poco ahora. En textos literarios-dramáticos más al uso, pienso en alguno de los textos últimos de Carolina África, pienso en aquel texto que dio lugar a aquel espectáculo tan emocionante de Gemma Brió, Liberto, escrito en lengua catalana, María Velasco, Primera Sangre, y por supuesto estas otras creadoras no supeditadas al texto dramático. Una segunda cuestión sobre la que propondría la reflexión es la idea de la mirada.
la idea de pervertir, subvertir, cuestionar, problematizar, desviar la mirada. Es ya muy conocido el famoso, aunque nunca suficientemente citado a mi manera de entender, de ensayo de John Berger, de Modos de ver, que explica cómo a lo largo de la historia del arte, la historia de la pintura, los hombres hacen, las mujeres aparecen, ¿no? La mujer es vista como objeto y como posesión del hombre, como objeto de la mirada del hombre, ¿no? Hay que devolver ese discurso, hay que devolver ese discurso. Creo que estaba en los versos de Ángela Figuera y creo que está en gran medida en la escena contemporánea, en la creación femenina de la escena contemporánea, que es esa devolución del discurso. Es decir, no, el cuerpo femenino no aparece y desde luego no es posesión enmarcable del hombre, es posesión de la mujer, se empodera de ese cuerpo, devuelve la mirada, expone la mirada. El otro día estaba viendo el ciclo realmente ejemplar de una bailarina como Carmen Werner. No sé exactamente la edad que tiene Carmen Werner, pero no es precisamente una chica muy joven. Sin embargo, sigue expuesta en el escenario, sigue apareciendo en el escenario con una valentía, con una potencia. Solo su presencia en el escenario es ya un discurso. Y advertí, entre otras muchas cosas, su mirada sobre los espectadores. Hay una devolución de la mirada y hay una apropiación de la mirada. No soy yo quien es mirada, soy yo quien miro, ¿no? Ese discurso me parece que es interesante darle una vuelta a esa inversión de modos de ver de John Berger. O también esa reflexión que hace Didier Berman sobre la mirada, lo que vemos, lo que nos mira, la mirada como pérdida y la mirada como muerte, como ese asomarse a la muerte. La creación contemporánea nos llevaría a ese umbral, digamos, entre la vida y la muerte, a ese gran tema. La creación artística desde sus inicios hasta hoy trata de abordar, ¿no? Somos seres mortales y ¿qué pasa? Entonces, la creación femenina contemporánea lo aborda desde esa cuestión relacionada con la mirada, al modo en el que luego enfoca Didier Berman, ¿no? La mirada como pérdida. Pienso en muchos de los trabajos de Ana Vallès sobre la mirada, y Matarile, pienso en los trabajos de Sara Mesa, pienso en algunos de los trabajos de Luz Arcas, de Kristen, todo el ciclo, y en tantos otros trabajos de la creación femenina. Afrontar y enfrentar la mirada, mirar desde otro modo, la apropiación del cuerpo, la Rigot, Angélica Líder, por supuesto, la propia Carmen Werner. Por último, la noción, pues no agarrarme demasiado, la noción de lo inconcluso. El discurso desde otro lugar, desde lo inconcluso se opondría a lo acabado, a lo perfecto. Digamos, lo perfecto es, ya Brecht lo advierte como reaccionario, ¿no? Si todo es perfecto, si todo está acabado, no tenemos nada que decir. Si nos entrega un producto, nos lo llevamos y ya está, ¿no? La noción misma de producto tiene que ver con la idea de acabamiento. La idea de lo inconcluso lo que hace es cuestionar ese discurso. Nada está concluido, nada está cerrado. Las cosas se pueden ver de otro modo, de otros modos. Cierto que es un varón, pero creo que el discurso sobre la posibilidad de lo inconcluso en gran medida ha sido un discurso de la creación femenina frente al canon masculino, que da las cosas por acabadas, por terminadas, por conclusas. El discurso dicho desde otro lugar, el discurso fragmentado, lo de Carmen Werner. Carmen Werner en todas sus coreografías, de los momentos más intensos, para introducir un elemento absolutamente imprevisto, humorístico, que incluso parecería rebajar, ¿no? La tensión o la gravedad o la emoción a la que hemos llegado. Bueno, claro, precisamente por eso no quiero ese discurso perfecto, ese discurso acabado, ese discurso envolvente. Quiero la fragmentación, quiero lo inconcluso, quiero crear esa sensación de inquietud. Lo ha hecho también Sara Molina en todos sus trabajos, lo ha hecho Ana Vallès, lo hacen otras creadoras contemporáneas. Hola. Disculpad. ¿Se oye bien ahora? Sí. Bueno, pienso, en estas creadoras como Carmen Werner, como Ana Vallès, como Sara Molina, que trabajan precisamente sobre la idea de la interrupción, de la fragmentación, incluso de la interrupción inopinada, inoportuna, es decir, que se vea que se está interrumpiendo.
que se está estropeando el discurso, ¿no? Esa idea de la conculcación de nuevo de lo canónico creo que es muy atractiva, muy interesante. Y el hablar de otro modo, ¿no? el emitir el discurso desde otro lugar, desde un lugar inopinado. Nos servirían todos estos ejemplos, pero aportaré dos más y con esto termino. María Escobar, en aquel espectáculo delicado y delicioso que se llamó Tempo, ¿no? Donde bailaba y después desnuda desde el suelo, asomada al micro, leía unos poemas de Fogó, ¿no? Es emitir el discurso desde otro lugar, desde un rincón inesperado, desde una posición inesperada, desde un vestuario inesperado, ausencia de vestuario, es decir, desde una corporalidad reivindicada, o el discurso, digamos, más transgresor, más gamberro en el mejor de los sentidos, de Génova Monte, ¿no? Metodologías carroñeras para cuerpos invertidos, ¿no? Desde el título. Esa posibilidad, por tanto, de hablar desde otras perspectivas que cuestionen las perspectivas dominantes. Nada más, porque han extendido más de lo que hubiera sido conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por este repaso, por el cuerpo, la mirada de la mujer. Y también muchas gracias porque tus análisis son siempre muy pertinentes, aprendemos muchísimo a tu lado, como aprendemos con José Romero Castillo, con el Diago, que nos han enseñado muchísimas cosas y que quieren a la mujer, quieren muchísimo a las mujeres, y eso es importante. Bueno, para no interrumpir la dinámica y luego para dejar sitio a las preguntas, voy a presentar a Simone Treca. Es catedrático de literatura española en la Universidad del Estudi Roma III. Se dedica principalmente al estudio del teatro español contemporáneo y actual y ha publicado en revistas, actas y volúmenes colectivos numerosos artículos sobre Arrabal, Pueblo Vallejo, Ripoll, Conejero, etc. Y por supuesto es autor de libros sobre también Fernando Arrabal, Pueblo Vallejo. Ha estudiado las dramaturgias femeninas, sobre todo la memoria y la identidad en el teatro hispánico actual, y es director también del proyecto Herencias, del que nos hablará un poquitín más tarde en este congreso. Bueno, pues Simone, bienvenido. Gracias, Bea. Y bueno, lo primero es agradecer a quienes han organizado estas jornadas tan interesantes por el tema y por la gente que va a hablar, ¿no? Y también agradecer a Ana que me haya invitado a participar en esta mesa, como decía Eduardo, con gente que aprecio y que son incluso amigas y amigos de siempre, diría casi, ¿no? Y entonces me siento en casa, ¿no? Por un lado. Por otro menos, porque cuando Ana me invitó a hablar de este tema, yo dije, bueno, ¿de qué voy a hablar yo en una casa, ¿no? En que se hace esto? Como decía Ana, esto no es solamente un tema, es actuar, ¿no? El feminismo, ¿no? Y digo, bueno, ¿yo qué puedo aportar, ¿no? a esto? Y bueno, se me ocurrió, pues acaba de mencionar Bea el proyecto Herencias, se me ocurrió intentar ver de qué manera lo que estamos haciendo con el proyecto Herencia puede efectivamente proponer, ¿no? algo como una herramienta, ¿no? Para la investigación del estado actual de la presencia femenina en el teatro de la memoria. Herencias se ocupa esencialmente de bueno, estamos ahora en varios microproyectos. Uno de estos es crear una base de datos del teatro de la memoria a partir del año 2000, quiero decir siglo XXI, o sea que estamos en plena temática del Congreso y de la asociación. Yo he estado revisando un poco el corpus que hemos tratado hasta ahora y es un corpus que bueno, están
en evolución, ¿no? Por supuesto, se escribe muchísimo, teatro de la memoria, se sigue escribiendo y se nos escapan muchas cosas que se hacen, ¿no? Por eso con el proyecto estamos intentando crear redes también locales, ¿no? De corresponsales en varias comunidades de España para que nos indiquen lo que se está haciendo a nivel escénico también sobre teatro de la memoria, incluso en lugares específicos que no sean teatros, salas, etc. Llevamos bastante tiempo haciendo esto y tengo unos primeros datos que van a ser, por un lado, estadísticos, ¿no? Quiero decir, fríos números, ¿no? Pero aportan, creo, unas cuestiones interesantes que podrían ser, ¿no? Una base para reflexionar sobre el fenómeno. Tenemos ahora como censadas unas 170 obras de teatro de la memoria de los últimos 25 años, porque llevamos 25 años del siglo XXI. He estado viendo el censo de autoras y autores. Y resulta que un poco la tendencia es un poco inversa con respecto a lo que contaba ahora Eduardo, ¿no? Con respecto a este sector, digo, del teatro contemporáneo, que es el teatro de la memoria. Pues resulta que la autoría femenina representa un 36,5% del total de los dramaturgas y dramaturgos que escriben o han escrito obras de teatro de la memoria en España. Pero yo quise verlo también desde otra perspectiva, es decir, hacer el censo de obras y no de autoras y autores. Y el resultado es totalmente distinto en este sentido. Porque resulta que del total de obras, también en coautoría, y a menudo la coautoría es un varón y una mujer, o sea que puede haber de todo, ¿no? en el mundo de las coautorías. Pero resulta que del total de obras, un 48% tiene autoría femenina. Frente a un 55% que tiene autoría o coautoría masculina. Por supuesto, no encajan los números porque hay coautorías, exactamente 48 y 55 no da 100, ¿no? Pero el tema es que hay coautorías y coinciden en una misma obra una autora y un autor o más. Entonces, esto nos da una indicación, y es que hay menos mujeres que escriben teatro de la memoria actualmente, pero esto va creciendo, porque en los últimos 2 lustros sí que ha cambiado mucho el panorama y va creciendo el número de autoras de teatro de la memoria. Pero parece ser que las autoras son más productivas, por supuesto, en el campo de la memoria democrática. Este es un primer tema y es muy interesante. Creo que es una cuestión bastante interesante. Parece ser, según los datos, luego los tenemos que analizar y profundizar más, pero parece ser que los autores varones que se dedican al teatro de la memoria se dedican, ¿no? Pero o marginalmente o bien tampoco marginalmente, pero escriben menos teatro de la memoria que las mujeres. Este es un primer dato. Otro dato es analizar, y lo estamos haciendo a través de esta base de datos, los motivos recurrentes en este tipo de teatro. Hemos estado notando que desde la década de los 90 hasta entrado el siglo XXI y con una paulatina digamos, modificación de motivos a lo largo del siglo XXI, pues hay motivos recurrentes que existen en el teatro de la memoria desde sus comienzos, que son, por supuesto, la guerra civil, el primer franquismo, los campos de concentración, exterminio, etc.,
universos carcelarios que sí que aparecen ya desde los comienzos, ¿no? En los años 90 y primeros del siglo XXI, y el exilio. Pero el exilio sobre todo francés y latinoamericano. Pero hay motivos emergentes que están un poco desplazando la perspectiva que tienen los autores y las autoras sobre la memoria democrática. Uno de los motivos que van creciendo es la resistencia antifranquista, que es, quiero decir, no es un tema que no existía antes, pero sí que se está convirtiendo en motivo dramatúrgico, que es otra cosa. El tardofranquismo y la transición. La memoria de la transición está creciendo muchísimo en el corpus del teatro de la memoria y se acompaña la mayoría de las veces a la memoria de la situación femenina en la transición. Esto es muy frecuente, lo que más ocurre en el corpus. El tema de las fosas y las cunetas, que también existía, pero ahora sí que se está convirtiendo en motivo, ¿no? En el esqueleto, incluso, ¿no? Dramatúrgico o escénico, incluso. El tema de la infancia durante el franquismo y la guerra, y el motivo de las persecuciones y represiones por razones de género, sexuales, etc. Este también es un modelo que se está desarrollando muchísimo. El exilio, sigue existiendo un interés constante por el exilio francés y latinoamericano, pero lo que se está desarrollando mucho es el exilio norteafricano, que era un motivo que no se trataba casi nada antes. Y memorias familiares, muchísimo, que casi en los años 90 casi no se trataba de memorias familiares, muy poco. Y locales, memoria de Canarias, memoria de la Comunidad de Valencia, valenciana, memoria de Cataluña, de Baleares, o sea, cosas muy que tienen que ver con la memoria democrática, pero localizada, ¿no? Y van creciendo espectáculos que se montan en lugares específicos. Y rescate de figuras históricas, reales, pero quiero decir históricas que no son protagonistas de la historia, sino de la intrahistoria, pero que son figuras reales, ¿no? Que estos autores y autoras están queriendo rescatar. Lo que hemos estado notando con el grupo de investigación, que por cierto no he mencionado, aquí está Francesca Leonetti, que forma parte del grupo Herencias, está Jessica de Matteis, que es una doctoranda que también forma parte del grupo, y Emi Bernardi, que va a estar también, está en el programa de este congreso, y Carlota Paratore, Susana Nani, bueno, todas las personas que trabajamos en esto, y Verónica Orazzi, que tampoco puede estar, pero a quien todos conocen. Todas mujeres, sí. Y lo que estamos viendo es que, bueno, no he mencionado a Enrico Di Pastena, que no es mujer. Eso sí, se me había olvidado. Lo que estamos viendo es que la emergencia de estos motivos muy a menudo se acompaña con el crecimiento de obras escritas por mujeres. Sobre todo en lo que tiene que ver con las memorias familiares y locales, mucho. Hay autoras que son representativas, ¿no?, de un teatro de la memoria que se interesa por, digamos, desarrollar, ¿no?, un deber de memoria, ¿no?, incitar, ¿no?, un deber de memoria local. Estoy pensando, por ejemplo, en Mafalda Bellido, en Valencia, o en Esther Lázaro, en Barcelona, Cataluña, ¿no?, por ejemplo. Y el tema de la infancia, pero también el tema de las fosas comunes, también está siendo un motivo muy recurrente en obras de autoría femenina. Quiero decir que esta no era la perspectiva con la que hemos
pensado en un primer momento el trabajo de nuestro grupo de investigación. Pero es lo que estamos descubriendo, ¿no?, al investigar, y son datos para mí sorprendentes, porque por un lado nos dicen algo sobre la presencia muy importante y que está creciendo, ¿no?, de autoría femenina en el teatro, en este sector tan importante que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y yo no creo que eso sea una casualidad. O sea, que un teatro que luche por una identidad y por lo que estaba comentando Eduardo, por abrir discursos, no cerrarlos, ¿no? La presencia de lo femenino es fundamental en esto, en el desarrollo de estas poéticas de lo inconcluso que estaba comentando Eduardo, que Eduardo lo comentaba en general, ¿no?, en el teatro y en la escena contemporánea, pero este fenómeno es aún más, ¿no?, trascendente y estratégico, diría casi, en el campo del teatro de la memoria, porque lo que están haciendo estas autoras es pues abrir fosas. Yo recuerdo una intervención de Ana en un congreso que hicimos hace ya 7 años en Roma, que habla precisamente de esto, ¿no? O sea, el tema político, ¿no?, de abrir fosas, y el teatro que abre fosas. Pues este y muchas otras cosas lo están haciendo sobre todo autoras de teatro en este corpus que estamos estudiando. Bueno, yo podría aportar más datos y más consideraciones, pero también quiero dejar el espacio a preguntas y ver si surgen más cosas que comentar entre nosotros en la mesa y con el público. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Simone, porque son datos muy relevantes y que nos ofrecen pues una visión un poco distinta también del teatro de la memoria, y vemos que las mujeres están abriendo fosas, pues ponen el cuerpo y la piel, incluso yo diría el alma, en el escenario, claro, no en el sentido religioso de la palabra, pero bueno, es que a veces has destacado las sensibilidades femeninas que, bueno, yo la verdad es que desconocía todo eso, o sea que muchas gracias. Y entonces, para concluir esta mesa, antes de pasar a las preguntas, pues voy a presentar a Ana Contreras, que ha dirigido más de 40 espectáculos. En los últimos se encuentran, por ejemplo, Me trataste con olvido, clásicas en rebeldía, en el Festival Iberoamericano de Teatro del Siglo de Oro de Alcalá, Festival de Almagro de 2023. Por supuesto, Ana Contreras es una creadora, directora de escena, investigadora y profesora titular de dirección escénica en la RESAD, aquí. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, miembro de las asociaciones Cancamusa, ADE, ITEM, directora de Acotaciones, revista de investigación y creación teatral, de las colecciones Biblioteca Temática RESAD Contemporáneos, RESAD y Legado. Participa en varios proyectos de investigación, tiene numerosas publicaciones sobre teatro contemporáneo, pedagogía artística y otros aspectos de la teatralidad. O sea que he empezado un poco por el final. La culpa la tienes tú, porque me has enviado o sea que bueno, es un... Y con esa separación entre los... Es que te conozco de sobra, y todo el mundo te conoce. O sea que he empezado por el espectáculo, no voy a citar todos, no hace falta. Y de nuevo, muchísimas gracias por las jornadas, por
haber sido, y bueno, de momento sigue siendo presidenta de la asociación, y ha sido pues un placer trabajar contigo y con los demás, por supuesto. Entonces, bueno, te dejo la palabra para que nos hables un poquito de tu visión de la mujer en las artes escénicas. Nunca hablaría de la mujer, sino de las mujeres, porque ya sabemos que hay esta cosa siempre, cuando se habla de la mujer es como si solo hubiera una en el mundo y somos más del 50%. Entonces las visiones y perspectivas son múltiples, ¿no? Las de las mujeres en el teatro y en la vida y en todos los aspectos. Pero bueno, para mi intervención en esta mesa rodeada de personas tan relevantes, queridos y queridas amigas, y que hablan tan bien, pensé, y que después vamos a tener muchas sesiones de mucha charla. Entonces, ya que estamos en una real escuela de arte dramático, que nuestra labor aquí es la pedagogía, la docencia y el arte y la creación artística, y que el título de este congreso es La investigación-creación, heurísticas y hermenéuticas, pues he querido preparar un pequeño ejercicio de creación colectiva. He dicho, ¿cómo sintetizamos el tema de las mujeres creadoras iberoamericanas hoy con el título también de las jornadas de investigación-creación? Así que he pensado concentrarlo, y esto en 5 minutos, que es el tiempo que hay. Entonces vamos a hacer, en vez de hacer una ponencia, voy a hacer un match de improvisación, no teatral sino académico. Voy a hacer una improvisación, que sabéis que es lo más difícil en el arte, en el jazz y en el teatro. Hay que improvisar, o sea, hay que ensayar mucho para poder hacer una improvisación. Voy a pedir, bueno, vamos a hacer un match de improvisación que en vez de eso, no voy a actuar, pero sí hacer la ponencia a partir de lo que surja en este match de improvisación. En los matches se reparte entre el público unos papeles, os pido que saquéis vuestro bolígrafo que os hemos dado en la bolsa, y los que no, que pidáis a alguien al lado, por favor. Voy a pedir la colaboración de todo el público. Voy a pedir la colaboración de mi querida vicepresidenta y amiga Guadalupe Soria, que va a repartir unos papelitos entre el público. Alguien quizá pueda ayudarla también, si os lo repartís para un lado y otro. Sí, bueno, este match va a ser un match pero feminista, porque esta técnica del match de improvisación se ha criticado bastante por su parte competitiva, porque sabéis que hay una gente que actúan y luego se da un premio a quien mejor lo haga. Aquí, como estoy yo sola, pues no va a haber competición, y estáis todas y todos conmigo, efectivamente. Sí, os va a tocar también aquí a la mesa, no creáis que no. De hecho, vosotras podríais también escribir algo. A ver, cuando esté todo repartido, diré, o sea, a los que ya lo tenéis, por un lado poned 1 y por el otro lado poned 2. ¡Qué trampa más gorda! Si tenéis un papelito vosotros, córtate un trocito. Ah, no, que os van a dar aquí, no. Menos a mí no. No te dejan. Vale, por un lado 1, por el otro 2, ¿vale? Cuando todo el mundo lo tenga escrito, me decís y hago las preguntas. El boli, sí, ahora, no te preocupes, que ahora te lo vale. Bueno, pues ya estamos. Entonces, en el lado que pone 1, quiero que ahora cerréis los ojos. Voy a hacer una pregunta y lo primero que os venga a la cabeza es lo que tenéis que escribir tras escuchar mi pregunta. ¿De acuerdo? Ah, vale, espera. Cerramos los ojos y digo, escribid en el lado que pone 1, pensad primero el nombre del artista más relevante del siglo XXI iberoamericano, por supuesto. Tenéis... ¿De teatro? Claro, de artes escénicas, artista escénico más relevante del siglo XXI, artista escénico iberoamericano más relevante del siglo XXI. Si no se os ocurre ninguno, o pensáis que no hay ninguno relevante comparado con los grandes del siglo XX, pues ponéis una X. ¿Dices artista? No hay preguntas, tú cierras los ojos y lo primero que te venga a la cabeza. No, lo primero, lo que te venga a la cabeza, por favor. Nel.
Vale, ya está. Pon una X. Nel, ya se acabó el plazo. Damos la vuelta. Quiero que ahora penséis, cerrad los ojos, y la pregunta 2 es el nombre de la artista escénica iberoamericana más relevante del siglo XXI. Y que no sea de la que vais a hablar. Las personas que vais a hablar de alguien, que no sea de la que vais a hablar. Y si no hay ninguna que consideréis relevante, poned una X. Voy a dar exactamente 5 segundos para contestar y recogemos los papeles. Pues nada, puedes recoger los papeles. Por favor, Simone, te agradezco que si tú recoges por el otro lado. Ah, bueno, ya está aquí Sonia. Recogen los de la mesa. Vale, genial. Y ahora está ya recogidas. Vale, pues por favor, Guadalupe y Sonia, si os podéis poner en aquel micro y les podemos dar a ese micro sonido, y quiero que leáis en alto los nombres del lado 1. ¿Vale? Los que tenéis en la mano. Cada quien poneros al lado del micro para ir leyéndolos, uno cada una, así en plan, esto es performático como actrices que sois, ¿vale? 1. Juan Mayoya, Angélica Lidl, La Ribot, X, Lola Arias, X, Lidl, Angélica Lidl, X, Juan Mayoya, Elena Garro, Emilio Carballido, perdón, Eugenio Barba, X, Juan Mayorga, X, Nina Morgan, X, La Ribot, Angélica Lidl. Guadalupe. Ok. No sabe, no contesta. Lola Arias. No sabe, no contesta. Angélica Lidl. Luz Arcas. Angélica Lidl. Angélica Lidl. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. María Velasco. Juan Mayorga. Marina Baila. Muy bien. Ahora pensad en las conclusiones que sacáis de esto, recordad los nombres que habéis escuchado, el uno solo. Ah, bueno, pues Peña. Ahora, eso. Muy bien, Bea, sí, por favor, tú tendrás que apuntarlo, que eres aquí la moderadora de la sesión. Todo esto, lo que hemos escuchado. Vamos a escuchar el 2. La Ripoll, La Ribot, Ana Valles, Gabriela No sé, no entendemos el apellido. Gabriela. La letra E. Sí, no se entiende. No sabe, no contesta. Cristina Santalli, ¿sí? Lidl, Angélica Lidl. No sabe, no contesta. X, Lidl, La Ribot. No sabe. Lola Arias. Elena Garro, no sabe, no sabemos, tampoco, Angélica Lidl, Blanca Portillo,
y ya estaría. Lucía Carballal, María Velasco, Rosalía, Alejandra Jiménez, Luz Arcas, Ana Vallés, La Ribot, Lola Arias, Nati Peluso y Marina. ¿Marina? Vaina. Bueno, muchísimas gracias. Os podéis sentar, gracias. Pues fijaos que hablábamos de, bueno, ha hablado antes mi compañera Alicia de este hecho fundacional de estas jornadas en su día y ahora 5º congreso de la asociación, que era eso, preguntar sobre artistas relevantes, y aquí Ned ya empezaba a apuntar eso, qué es ser relevante, qué es ser artista, qué es ser, ¿no? Qué es existir. Pero hemos escuchado los nombres. ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, me gustaría que si alguien... Vamos a hacer las conclusiones entre todas también, ¿vale? Esto se llama conocimiento situado. En vez de decir yo lo que opino de las cosas o lo que yo sé, resulta que aquí han salido muchas cosas que incluso no sabemos. No sabemos que, antes de nada, ¿alguien puede decirnos qué Gabriela era y quién es Gabriela? Ese nombre que no hemos podido entender, o a los nombres que no se han dicho porque no los hemos entendido. Quien los haya escrito. Se ha arrepentido. Yo dije Marina Otero. Ah, Marina Otero. Porque pensaba, bueno, entendí mal, pensaba que estamos hablando de América Latina. Pero bueno, Sí, de iberoamericana. Pero Sí, sí. claro. Sí, es todo Sí. el contexto iberoamericano. Claro, Marina Otero. Y yo pensé en la dramaturga argentina Gambaro. Ah, Gambaro. La letra mía es mala. Muy bien. ¿Qué? Pues nada, Griselda. Sí, claro. Claro. Bueno, la luz no es muy buena, sí, es penumbra, no estaban preparadas tanto para la improvisación. Bueno, ¿qué conclusiones sacáis? Me gustaría que las personas que están en la mesa me apoyéis en este momento, y las del público. Hay un micro aquí para quien quiera decir alguna conclusión, le llevamos el micro o este mismo en la mesa. Una mayoría de mujeres, ¿no? Una mayoría de mujeres, me parece. Citado. Se ha citado, hombre, hemos dicho primero, cuando no se ha dicho si hombre o mujer, pues yo creo que hay más mujeres que hombres, me parece. No sé. Yo destacaría, si me permitís, dos mujeres que se repiten, que son Angélica Lidl y La Ribot. Esta es una impresión, pero me inquieta pensar que ambas han tenido que irse de España. Una desarrolla realmente su trayectoria en Suiza, la otra ha estado mucho trabajando en Francia, y ambas realmente tienen más trabajo fuera de España que dentro. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que ha habido muchos X, ¿no? Que a pesar de que estábamos advertidas con esta... Desde la bienvenida hemos hablado de eso, ¿no? De la no posibilidad a veces de decir un nombre, que ha sido tanto en el número 1 como en el 2, y luego me llama la atención que las que se han citado las acababa de citar nuestro compañero de mesa y ponente Eduardo Pérez Rasilla. Ha habido pocas que no haya citado él antes, ¿no? ¿Alguna conclusión más? Sí. Pues... ¿Cómo tiraste aquí? No, voy yo, por favor. Te lo llevo yo. Ahora sí ya voy a hacer de azafata yo. No, hay allí un micro. ¿Hay un segundo? Vale, ¿y dónde está? Encima de la mesita. Vale. Sí. Que esté... ¿Y está encendido? No. ¿Hola? Sí, sí está encendido. Vale, gracias. Bueno, otro nombre que se repitió es el de Lola Arias. Que por cierto fui yo quien primero habló de Lola Arias
aquí en su momento. Y me alegra mucho de que haya quedado entre las nominadas. La otra cosa es que, claro, aquí hemos jugado un poco, porque no solo ha habido X, también ha habido no sabe, no contesta, también ha habido tampoco, 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 en blanco. Quiero decir que yo no sé si todos esos forman parte de la X también. Digo, los tampocos no sabe, no contesta. Con lo cual, quiero decir, la mayoría de las X superan a todos los nombres que se han dado. Segundo, entre la primera de las cuestiones que creo que tú no ponías, que si varón o mujer, sino artistas, pues hubo muchas mujeres y quizá más que varones. Sin embargo, en la segunda, que dijiste mujeres artistas, no aparece ningún varón, lo cual ya también es sospechoso. Claro, porque hay que declarar las cosas. Es decir, si no hubiera habido tanta X, si aclaramos primero a qué llamamos artistas, está hablando de dramaturgos, de dramaturgas, de actores, de actrices, de escenógrafos, ¿de qué artista? El teatro es un mundo muy amplio, por lo tanto, es que podríamos haber quitado esa X si hubiéramos sido un poquitín más específicos. Estamos jugando, haciendo trampas. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguna otra conclusión? A ver, animaos, por favor, que estamos entre amigas en casa. Bueno, yo creo que tiene que ver tiene que ver también con un canon femenino que tenemos aquí, así que siempre aparecen las mismas mujeres dramaturgas. Yo también he tenido problema con la palabra artista, pero sí es verdad que aparecen muchas veces los mismos nombres, ¿no? Yo me he fijado que de verdad tenemos ya un canon femenino. Si queréis puedes decir vuestro nombre, Annegret. Laura. Vale, yo creo que se evidenciaba lo que se ha comentado al principio en la mesa, ¿no? La oposición discurso-cuerpo. O sea, como que se ha mencionado mucho a Mayorga, que es como más identificativo de un tipo de discurso teatral, y luego pues Angélica Lidl, incluso María Velasco, ¿no? Donde el cuerpo y la práctica desde otro sitio está muy clara. Y Lola Arias además que combina todo eso, investigación, sociología, con puesta en escena desde otro sitio. Creo que lee muy bien qué entendemos por el concepto de gran artista, en este país por lo menos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quería decir que yo soy italianista, por lo tanto quería mencionar a una escritora que se llama, una dramaturga, Laura Forti, y me ha llamado la atención cuando se ha hablado de Angélica Lidl, que desarrolla sus obras fuera, no de España, de su país, pues ella también, tanto en Suiza como en Alemania. Entonces tenemos esta coincidencia, ¿no? Que como bien dice Laura Forti, se me han abierto los escenarios de estos dos países para que toda mi obra pueda ser representada, y en Italia no tengo esa posibilidad. O sea, en Italia se me cierra y en Alemania y en Suiza se me abren todos los escenarios, ¿no? Entonces yo creo que eso es, podemos hacer ahí una interesante reflexión. Gracias. Hola, yo solamente quería un poquito apuntar el comentario de Nel sobre la trampa. Yo creo que no es una trampa, es que realmente la pregunta era así de amplia y también daba oportunidad a darnos cuenta del sesgo que hay, además del patriarcal, con respecto de lo que es ser artista y de lo que es la contribución creativa dentro de las artes escénicas, que hace que sea muy difícil que veamos más allá de la dramaturgia y de la dirección de escena. Entonces, no creo que sea una trampa, creo que estaba muy bien planteada la pregunta para que fuera lo suficientemente ambigua para dar la oportunidad a elegir todo tipo de profesiones. Y lo que nos hemos encontrado es que no ha aparecido ni una, que no fuera dramaturgia o dirección, o dramaturgia y dirección.
Apareció Rosalía. Sí. A Rosalía, pero Rosalía es también dramaturga en el sentido de que es autora. Es una autora. Y bueno, Lina Morgan, ha aparecido Lina Morgan, pero no en el siglo XXI. Eso creo que ahí sí que estaría descartada. Y Portillo, ¿no? Portillo, me parece. Actrices, sí, ha habido un par de actrices que se han comentado. Pero tanto Rosalía como ¿quién era? Había otra. Nati Peluso son autoras. No sé si dramaturgas, pero sí, también. No, porque todos sus espectáculos son dramaturgias. Claro, sí, por eso. Hay otra aquí. No te preocupes, ya lo ayudo. Todo igual. Pues fíjate, ahora tenía, estaba pensando también en cuando has propuesto que del ámbito iberoamericano, aparte de la mirada patriarcal y de la poca variedad de oficios o especialidades que salen, que nos hemos olvidado de nuestras compañías de América, ¿no? O sea, la mayoría de los ejemplos que hemos estado poniendo, o sea, tenemos esa mirada también desde nuestra mirada europea. Y luego fijaos que al decir relevantes estamos hablando solo de artistas, hombres, mujeres y de cualquier especialidad, que ya hemos visto que muchas especialidades no han salido, que por relevantes consideramos solamente las que están en determinados festivales y espacios de mucha visibilidad, ¿no? Nadie ha puesto aquí, seguro que tiene compañías, amigas muy relevantes en su vida, en su práctica, en su forma de transformar mundos, y eso no se ha puesto de relevancia, ¿no? Esto, ayer hablábamos Alicia y yo, también ha sido, no sabía que ella iba a comentar esta anécdota fundacional cuando pensé en lo que iba a hacer yo, pero justo ha coincidido que estas jornadas, mientras estábamos preparando este congreso, ha aparecido una convocatoria de cátedras para aquí en la Resar. Bueno, y entonces, claro, dan una serie de puntuación muy mínima, muy poca cosa, 0,00 poco, por haber dirigido, interpretado, escrito, bueno, por escribir dan más, alguna obra teatral. Pero solo lo van a contar si está en sitios importantes. Y la palabra importante se repite una y otra vez. Y yo me preguntaba, ¿qué será eso tan importante, no? ¿Cualquiera de los méritos que tenemos la mayoría se considerarán importantes? Me imagino que los premios nacionales de ITxeA, sí, eso sí, se considera importante, pero otro tipo, pero no puntúa mucho, no puntúa casi nada, pero eso, qué manera tan interesante la palabra importante. Yo he dicho relevante por cambiarlo un poco, pero porque la relevancia va más allá de esa importancia rimbombante, ¿no? Efectivamente me encanta que en él se enfade porque es como su función, ¿no? También es necesario que el patriarcado se rebele y se enfade con las reglas que se pongan desde otros lugares, es como fundamental. Pero eso, ¿qué es relevante y qué no es relevante? ¿Cuántos nombres han salido? ¿En qué lugares están? ¿De dónde vienen? ¿No? Solo Lola Arias, bueno, es el Lagambaro, que ni siquiera... México también, ¿eh? Bueno, perdón, sí. Elena Garro. Sí, perdón. Alguien de pero México hay aquí. Claro, efectivamente, alguien detrás de ti está. Pero qué curioso. ¿Alguien quería hablar? Sí. Bueno, pero pues tú puedes hablar ahí. Sí, no, es que lo que estábamos comentando nosotros es que fuera de lo académico, de lo lingüístico, todo eso, es que cuando dices lo que también comentabas tú, Nel, mamá, quiero ser artista. Pues artista en español, en francés, incluso en italiano, pues claro, es una palabra masculina o femenina, pero yo creo que en realidad no tiene género. Es que artista, palabra masculina, vale, pero termina por una A y la A es femenina. Nada más. Bueno, me pareció, es una observación sin más, me pareció muy interesante este planteamiento de, bueno, examinar
el término o concepto de relevante importante, y parece que en este caso se relaciona con la institución y no con la persona artista. Simplemente esto, pues me parece interesante seguir indagando en ese lugar, porque si no, al final y al cabo, como sucede en todo, pues si una persona pues recibe un galardón importante de una institución relevante, entre comillas, pues quizás tenga más presencia asegurada porque al final la institución respalda. ¿Y qué pasa con tantos otros artistas, otros artistas? Bueno, en fin, simplemente para reflexionar acerca. ¿Alguien más? Es que yo me estoy... Sí, dos cosas muy breves. La relación me ha parecido relevante en un sentido positivo del término, la aparición del nombre de Marina Weiner, que además no había sido mencionado antes, y que parece una creadora de enorme relevancia. Y a propósito de lo que ahora comentaba Ana, de los sitios importantes o de los espacios importantes o del ámbito canónico, es cierto que estamos hablando de creadoras, sobre todo pensemos en los dos nombres que más han salido, Angélica Lidl y La Ribot, que se mueven en grandes circuitos, en grandes espacios, pero creo que aquí estamos algunos, quizá por edad no muchos, pero sí algunos que hemos visto bastantes veces, tanto Angélica Lidl como La Ribot, en salas muy pequeñas y no llenas ni siquiera en un cuarto de su aforo. Y ha habido, hombre, las dos tenían compañías de muy pocos integrantes, pero casi si nos hubiéramos peleado nos hubieran ganado los del escenario a los espectadores porque eran más. Esa presencia en los grandes circuitos ha pasado antes por bastantes años, no un espectáculo ni una semana, sino muchos años, en el caso de las dos y de otras que ni siquiera han salido de ese circuito, del territorio alternativo, incluso no diría marginal, pero sí muy minoritario, lo cual creo que también ofrece un motivo de reflexión sobre la cuestión de la relevancia. Es que no sé ni qué hora es. Que bueno, nos estamos entendiendo demasiado. Moderadora. Las 12 menos 20. ¿A qué hora acabamos esta mesa? ¿Ya ha acabado? 12, ¿no? Porque tenemos una... Bueno, a las 12. Ah, Y acaba a las 12. ah, que tenemos tiempo. Ah, vale, genial. Es que... sí, yo creo que sí. Se me parece a mí que lo de la relevancia se ha interpretado, creo, como un poco como proyección, ¿no? O sea, la capacidad que tienen estas autoras y autores o gente de teatro que no son solamente autoras y autores. O sea, capacidad quiero decir posibilidad, por supuesto, de estar, de ser representadas y representados y llegar a más público, también a nivel internacional. Pero es también curioso que no aparezcan nombres que tienen ese mismo perfil, como yo que sé, Rodrigo García, por ejemplo, no se ha mencionado nunca. Por eso te quería preguntar, Ana, si este ejercicio o experimento lo has intentado en otro contexto, que no sea un congreso que tiene esta temática, ¿no? Y que tiene ¿sabes? Porque claro, te daría resultados completamente distintos, supongo, y puede ser un experimento, digo, ¿no? Intentarlo de nuevo en contextos distintos, quizá también en el próximo congreso de la asociación, cuando sea y donde sea. Claro, tal cual así, no lo hemos hecho nunca, ¿no? Ha contado antes Alicia, sí lo hemos hecho en otros contextos, como es en una clase, por supuesto, y también he hecho algo similar, hago todos los años, bueno, cuando daba historia del teatro, ¿no? Para poner de relevancia cómo no somos capaces de nombrar ni dramaturgas, ni directoras, ni escenógrafas en el inicio. Y también lo hemos hecho, sí, en un seminario, lo hicimos un poco en un seminario de profesorado, no exactamente así, ¿vale? Nunca había hecho
Esto le he dado un poco más de cosa porque estamos en un escenario. Pero también pasaron cosas curiosas sobre qué era, sobre eso de las trampas, qué es ser artista, qué es ser importante, qué es ser relevante, etc. En realidad este ejercicio lo sacamos Alicia y yo de un artículo fundacional del arte feminista, que es el de Linda Nochlin, en el 71, que es ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y se refería a las artes plásticas. Nosotras agregamos escénicas. A partir de ahí, de hecho, escribimos una contribución que está publicada en Aracne, que es una editorial italiana, de hecho, sobre las mujeres caídas de los libros de historia y sobre qué es ser relevante, qué es ser artista y qué es simplemente existir. Porque claro, cuando nos ponemos realmente a investigar la historia nos damos cuenta de que siempre ha habido muchísimas mujeres, pero de esas mujeres no se habla y esas mujeres desaparecen al día siguiente. Incluso las más relevantes, que han estado haciendo giras internacionales en los lugares de más visibilidad y exposición, desaparecen de los libros y desaparecen desde luego de nuestros programas docentes. O sea, no están. Es como que hay un sesgo tan asumido, patriarcal, en nuestros propios programas docentes, en nuestra idea de lo que es el canon, que simplemente es que decimos, no vamos a... Yo me acuerdo cuando entré en esta Real Escuela como profesora, iba a dar historia y dije, claro, es que meto a alguna mujer en historia, porque como nadie nunca se ha dado, nunca se da, era como, igual me estoy saltando alguna norma, va a venir la inspectora a echarme la bronca, a dar una clase sobre alguna mujer, ¿no? Pero sí, y aquí digo, a ver qué va a pasar, porque claro, estamos un conjunto de expertas en unas jornadas que además son de feminismos, o sea que debemos estar súper concienciadas sobre esto en general. Además, académicas y académicos, académicas que trabajáis y trabajamos sobre el siglo XXI, sobre teatro. Digo, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver qué pasa, no sabía lo que iba a pasar. Esto es la parte improvisada, que las conclusiones van a variar en función del contexto, pero esto es el muestreo, esto es la heurística, ¿no? La investigación-creación. Esto es el muestreo que tenemos aquí, somos todas gente de teatro, todas las personas que hay aquí. Y al final es muy curioso que los nombres más citados son los que podría citar también cualquier persona medianamente conozca un poco de teatro, ¿no? Porque relevante pues nos lleva a eso. También os he dado poco tiempo, está claro, ¿vale? Y tal, pero sí que son, bueno, creo que es importante que empecemos este congreso sobre esta temática planteándonos esto, ¿no? ¿Quién es importante? ¿Quién es artista? ¿Qué es ser artista? ¿Cuáles son las profesiones artísticas o no artísticas de las artes escénicas? ¿Cuáles son eso? ¿Quiénes son las personas que hacen cosas relevantes? Porque a lo mejor de repente pues no ha salido el nombre de Pamela Palenciano, por ejemplo, que lleva 20 años haciendo una obra que es muy relevante porque está cambiando mundos, conciencias y por la que de hecho ha tenido varias denuncias. Quiero decir, eso, si pensamos en los relevantes del siglo XX, en los padres fundacionales del teatro, resulta que los nombres los podemos decir aquí muy claramente. Stanislavski, Antoine, Jarry, por ejemplo, eran todos amateur, eran todo gente amateur que empezó de la manera amateur y sin embargo son relevantes. Aquí no hemos dicho a ninguna mujer amateur porque lo amateur no se considera importante. Y Angélica Lidl la decimos ahora, no sabemos si cuando estaba haciendo en la cuarta pared con 8 espectadores la habríamos considerado relevante. La consideramos relevante ahora porque de hecho hasta Anson dijo que Angélica Lidl es el teatro, ¿no? Entonces todos lo sabemos. Pero eso, si pensamos en esos padres fundacionales, eran todos amateur, gente amateur. En el siglo XX hay 2 nombres: María Herrero y Margarita sí. Búscale varones que se puedan comparar. No quiero entrar en la lucha de sexos aquí, no vamos a entrar, Nel, lo siento, no voy a entrar en la lucha de sexos ni de nada por el estilo, sino que lo que pretendo es simplemente que saquemos cada quien sus conclusiones. Tú vas a sacar las tuyas, por supuesto. Sí, paso porque... No, solo 2 pequeños aportes por si tienen utilidad. Dentro de muy pocas semanas
se va a publicar y se va a presentar los resultados de la investigación ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas?, que es un trabajo que viene realizando la Asociación Clásicas y Modernas, pues un colectivo que viene haciendo un trabajo muy relevante para investigar y para demostrar cuál es la situación de las mujeres en el conjunto de las áreas artísticas. Es importante porque el estudio anterior fue previo a la pandemia, entonces también nos importa la posibilidad de hacer análisis comparativos de los datos que teníamos antes de 2020. ¿Vale? Este es un aporte. La SGAE apoya también con los recursos para que se pueda sacar adelante esta investigación y se presentará dentro de pocas semanas. La otra cuestión tiene que ver con el canon. Ana, tú has dicho, yo creo con mucha claridad, el problema. Y también es importante recordar un proyecto que algunas de las que estamos aquí conocemos de cerca, que es el Women's Legacy, un proyecto precisamente para poner el dedo en la llaga sobre la infrapresencia de las mujeres en los libros de texto obligatorios de la educación, de los niveles educativos obligatorios. Es muy difícil tener un abanico cultural de amplitud en el que las mujeres estén plenamente presentes si en el corpus de libros de texto obligatorios en España la presencia de mujeres no supera el 8%. Entonces ahí afortunadamente tenemos también colectivos, grupos que están haciendo un trabajo fundamental en un aporte bibliográfico y de recursos disponibles para contestar ese estado de la cuestión y esa invisibilidad. Cuando una adolescente interioriza que no tiene genealogía, que no tiene referentes, que todo lo que ha estudiado la coloca en la periferia, la excepcionalidad y la insularidad, que vienen a la postre a plantearse como excepciones que confirman las reglas, es muy difícil que la universidad piense lo contrario. Tiene que hacer un trabajo personal de desmontaje, tiene que hacer un trabajo muchas veces de cuestionamiento de eso que ha heredado. Entonces, lo importante es también la posibilidad de poder contar con los resultados de todos estos trabajos, ¿no? De todos estos equipos que están planteando nuevas perspectivas sobre la presencia de las mujeres. Esto solo quería decir. Sí, de hecho, aportando un poco más sobre esto que comenta, sobre clásicas y modernas, hay que recordar que clásicas y modernas, después de unas jornadas que hubo en 2016 también sobre la invisibilidad de las mujeres en las artes escénicas, bueno, sobre todo en los teatros, planteó estas temporadas de igualdad. O sea, empezó a hablar con los dirigentes de cada teatro, de cada institución, para plantearles un compromiso, para analizar sus datos sobre cuántas mujeres hay, claro, no como actrices, que siempre hay actrices, ¿no?, más o menos en escena, pero cuántas directoras, cuántas coreógrafas, escenógrafas, diseñadoras y dramaturgas había en los teatros. Ha sido una labor lentísima, pero que ha ido calando, el discurso ha ido calando a base de muchas cosas en estos últimos años. La verdad es que también somos unas privilegiadas por haber podido ver esta evolución, ¿no? Y hace poco me llamó Álvaro Vicente, que iba a hacer un reportaje sobre la escena española en esta temporada, ¿no? Y me dijo, oye, me he dado cuenta que hay muchísimas mujeres en los teatros, que casi hay paridad, ¿qué opinas de esto? Digo, bueno, efectivamente, bueno, pues ha sido un trabajo muy lento ir logrando esto, porque sabemos las miles de trampas que engloba esto de la paridad, ¿no? Pues hago un día, pongo a un montón de mujeres haciendo algo, todas corriendo el mismo día, y ya he llenado, he computado no sé cuántas mujeres y ya está, ¿no? Esto, bueno, no me quiero extender sobre esto, que lo sabemos en general, o sea, me gustaría dar también paso un poco a preguntas con todas las intervenciones que ha habido. Pero efectivamente las cosas están cambiando, pero yo me pregunto hasta dónde esto es una deconstrucción del inconsciente patriarcal o solo es paternalismo
que es la versión más perversa y fea del patriarcado, ¿no? Yo lo que veo a veces a mi alrededor, ¿y cuánto tarda esto en desmontarse? O sea, ¿cuánto tarda en desmontarse el inconsciente patriarcal en todas nosotras, nosotros y nosotros? Es que no es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión estructural que lo sabemos de sobra. O sea, que aquí nadie se debería sentir atacada o atacado porque, o sea, esto es un trabajo colectivo que tenemos que hacer, que empieza por esta idea de qué nos parece que existe, qué es ser artista y qué es ser relevante. Anne Ochtlin puso el dedo en la llaga sobre eso, ¿no? Sobre esta primera cuestión que hay que preguntarse, que en él también le ha afectado, es lo mismo. Pues claro que sí, esto nos afecta igual a todas y se trata, no hay respuestas todavía, o sea, ahora lo que hay es preguntas. Si no nos hacemos las preguntas, que va a ser imposible cambiar algo. Y consideramos que sí que hay que cambiarlo. Claro, podríamos decir, bueno, porque estamos de maravilla. Ya, pues unas no consideramos que estemos tan de maravilla. Entonces sí, yo creo que hay como... Porque cuando pensé en la intervención, digo, me voy a poner ceniza diciendo que no hay... que mal todo. Y no sé qué, cuando realmente los datos ahora son muy halagüeños y parece que todo va bastante bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo os lanzo esta duda sobre lo que es el inconsciente patriarcal, el desmontaje, la deconstrucción o el paternalismo, que es eso, pues otra de las vertientes. Bueno, voy a dar paso a la moderadora, me voy a sentar en mi mesa, voy a dejar esto. Me voy a sentar. Por favor, sí, bueno, yo sigo haciendo de... ya hace falta para las preguntas del público. Sí, el público tendrá preguntas. El público tendrá preguntas porque hemos tenido 4 intervenciones maravillosas y enriquecedoras. Entonces, animaros si queréis preguntar algo. Sí, que nos quedan 5 minutos y después nos vamos a ir a la cafetería, que hemos previsto un estupendo café, desayuno para todas y todes y todos. En Navarra. No, hay que esperar 5 minutos, tenemos que llenar los 5 minutos, no podemos llegar antes y fastidiar al personal de cafetería. Por favor, que se están preparando. Por favor. El profesor José Romera Castillo, nuestro mentor. Que ha sido una sesión muy interesante y con ese ejercicio áulico que nos ha metido, pues las conclusiones son, digo, al menos sobre todo el no contesta, eso a mí me ha llegado al alma, ¿no? Que en un circuito con el que estamos presentes, ¿no? Haya gente que no conozca nada ni qué tal, es para pensarlo, para interrogarse, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, entonces, la loa ya hecha, creo que hay un elemento ahí que yo sí me gustaría incidir en el planteamiento de Simone, el teatro de la memoria, que realmente lo he puesto muy bien y sobre todo los datos. La pregunta mía sería, en todo este tipo de dramaturgia hay varias patas que son necesarias tener en cuenta. La histórica, la política, que es muy importante, que supongo la tenéis, también la contextual dramatúrgica, pero no solamente en España, sino también en toda Europa. ¿Por qué está sucediendo pues tanto aspecto, tanta creación sobre el nazismo, ¿no? Y los campos de concentración? No solamente en España, sino es que es en toda Europa, ¿no? Está evidente. Digo, aparte de eso. Pero hay una varilla que a mí me interesa destacar y que no sé si es la pregunta, ¿no? Este tipo, estamos pensando, por eso, la última obra de que se está poniendo de Luisa Carner, ¿no? Entonces, si tenéis pensado, que creo que es un elemento de importancia, la escritura autobiográfica, los discursos del yo, que tan presentes y que tenemos testimonio ya, hicimos un seminario sobre teatro y memoria, ¿no? Específico en el Selitenat, en nuestro grupo. Vais a considerar, y sobre todo en aquellas dramaturgas o creadoras en cualquier ámbito
que tenga sus memorias y que tengan sus escritos autobiográficos, que no solamente son las memorias, sino también hay aspectos diarísticos y sobre todo un elemento que se está perdiendo, ni que decir tiene en este ámbito, que es los epistolarios. Ahora se está poniendo en escena, ¿verdad?, un epistolario, ¿no?, de Carmen Conde, ¿no? Es decir, y la pregunta es esa: ¿habéis pensado en tener en cuenta este tipo de información de primera mano que puede también proporcionar muchos elementos a la hora de la creatividad? Y me consta que algunas de las obras que se han escrito sobre ciertos aspectos, o algún biopic sobre alguna de las figuras, sobre todo del exilio, donde hay más, si habéis considerado tenerlas en cuenta y en qué medida. Gracias, Pepe, por la pregunta muy oportuna y que me da la oportunidad efectivamente de hacer hincapié en uno de los aspectos en los que estamos efectivamente como grupo de investigación. La presencia de elementos autobiográficos y autoficcionales también, ¿no?, en el teatro de la memoria actual. Es algo que ya viene de lejos, ¿no?, de Alonso de Santos, por ejemplo, ¿no?, con este personaje que se llama Yo, ¿no?, en el escenario lo volvió a plantear de manera muy distinta y más metadramática José Ramón Fernández, que también se ha citado aquí, por ejemplo, en Jacques André, que tiene, sí, ese aspecto, ¿no?, de autobiografía, pero también autoficción, en el que el autor también, digamos, realiza una proyección, ¿no?, ficcional de sí mismo en la obra. Se está haciendo muchísimo en el teatro de autoría femenina en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, a Nieves Rodríguez Rodríguez, que es una que lo está haciendo, en su última obra inédita y no estrenada, que estamos estudiando en el grupo de investigación y sobre todo está estudiando Jessica de Mateis para su trabajo de investigación que se llama Palimpsesto, cuaderno de Dinamarca. Pues hay el cuaderno, está ahí el cuaderno, los diarios de su abuelo, etc. Por ejemplo, tenemos otra obra cuya dramaturgia realiza Pilar Almansa, que se llama Mauthausen, la voz de mi abuelo, ¿no? Y la actriz es la nieta, ¿no?, por ejemplo, y va interpretando las memorias de su abuelo, que ya pudo recoger, ¿no?, a través de documentos familiares, lo que decía antes, ¿no?, de lo de las memorias familiares, pero que tampoco se representan como algo íntimo necesariamente, sino como algo que aporta una voz al discurso general sobre la memoria y la identidad colectiva, y esto es lo importante. Este es el planteamiento de muchas de estas autoras. No es una mostración, ¿no?, de algo personal o familiar en sí, sino que tiene que ser algo, ¿no? Y, por ejemplo, otros ejemplos de autoficción en Carmen Soler, que es otra de las autoras, diría, más relevantes del corpus del teatro de la memoria. Se hace mucho, sí, gracias por la pregunta, Pedro, porque en realidad es uno de los aspectos, y de hecho en esa base de datos que todavía no hemos publicado porque estamos rellenando fichas, ¿no?, todavía, pero sí que aparecen como uno de los motivos la autoficción, ¿no?, y son motivos recurrentes. Y además es que Angélica Lidl, en su último montaje, es totalmente autoficticio. No solamente porque pone en solfa a los críticos franceses, ¿no?, que van contra ella, sino en elementos de su vida, de su plasmación, es decir, que es que abunda. Y es un hecho también curioso. Nosotros que hemos estudiado la presencia de los discursos del yo en la literatura actual, fijaos que sobre todo a partir del año 76-77, cuando desaparece la censura,
son los hombres los que empiezan a escribir sus memorias, ¿no? Pero ¿qué hacen las mujeres? Pues se van al escrito de la novela en primera persona, es decir, autoficticio, ¿no? Y que realmente, si es que la vida está impregnándolo todo, en mayor medida o en menor medida, y el término de la autoficción, que escasamente estaba estudiado, porque ya sí que hay elementos, tuvimos un seminario sobre la autoficción y el teatro, pues realmente es un elemento clave a la hora de estudiar la trayectoria dramatúrgica del siglo XXI. Sí. Quiero añadir una cosa, que pues lo ponía García Barrientos, esto de la autoficción en el teatro, como una paradoja, ¿no? Y claro, se ha estado debatiendo mucho sobre esto, ¿no? Sobre bueno, García Barrientos tiene, por supuesto, todo su aparato teórico, ¿no? Muy convincente sobre la presencia de narradores, ¿no? En algunas cosas, no en todas. Por eso te digo, ¿no? Quiero decir que lo tiene muy planteado desde el punto de vista teórico, pero la realidad escénica luego nos está contando otras cosas, ¿no? Y nos invita a ir ajustando también los criterios con los que investigamos este tipo de teatro. Lo autoficticio en el teatro, lo que a mí me interesa mucho es que estas autoras que ahora están utilizando el mecanismo de la autoficción se están apropiando de su voz de escritoras, porque su proyección dentro de la obra suele ser una proyección como escritora o agente de memoria que se está planteando el problema de escribir sobre memoria. Quiero decir que plantean a nivel metadramatúrgico el problema de cómo contar esas historias, cómo hacer memoria, ¿no? Y cuando se lo preguntan no tiene que ver solamente con su memoria familiar, tiene que ver con los discursos sobre la memoria que se hacen en la colectividad. Esto es muy importante y en esto están teniendo voz propia y muy potente las mujeres que están escribiendo teatro de la memoria. Otro texto muy relevante en este sentido que dice Simone, La armonía del silencio de Lola Blas, que va en esta línea de lo personal y lo colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Siento tener que cortaros, pero bueno, os invito a seguir charlando alrededor de un café, tomando un café o lo que sea. Y muchísimas gracias a todas, todes y todos.